ahí está, a sonreír mucho en este Yellow Day. Y bueno, vámonos a estos temas que son un rompecabezas nuestra, a veces que vemos las cosas muy complicadas. Y precisamente se supone que tenemos una condición física normal, que debemos de tener un descanso de 8 horas todo el tiempo, pero ¿qué pasaría si usted duerme 20 horas, muchos días, muchas semanas, hasta meses? Eso ya no es normal. Eso es un síndrome que se le llama de la bella durmiente o también se le llama Klein-Levin. Y entonces, esto es una condición complicada que debe de ser atendida. Pero ¿cuáles son los síntomas, las condiciones? ¿Por qué aparece este problema? Para hablarnos todos estos detalles están con nosotros los psicólogos Miguel de León y la psicóloga Ilse Sosa. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos. Muy buen día, muchísimas gracias. Pues mira, es un síndrome muy extraño en el mundo. Se supone que una persona en 1.000.000 lo puede padecer. Sin embargo, en realidad hay muy pocos diagnosticados a nivel mundial. Son unos cuantos miles, los que, a pesar de que somos 8.000 millones de habitantes, unos cuantos son los que lo padecen. Y la característica más importante es que es un síndrome en el que la persona tiene mucho sueño y de pronto tiene la capacidad nada más de despertarse un poquito para comer, para ir al baño, pero además lo hace en condiciones en las que su estado de conciencia no está plenamente bien. Algunas de estas personas tienen como regresiones, se comportan como si fueran niñitos chiquitos, lo cual a la familia les desconcierta muchísimo y les saca de onda tremendamente. Tiene un inicio en la adolescencia y tristemente no se sabe por qué sucede. No hay una explicación. Sabemos que hay una afectación del hipotálamo, del sistema límbico, que es... El sistema límbico es el que regula las emociones, ¿no? En el lóbulo frontal, que es la parte que nos permite razonar, pero en realidad no hay una cura y solamente hay paliativos para atenderlo. Pues justo ese es un tema bien interesante porque muchos de los estudios en los casos más famosos del mundo de este síndrome se ha encontrado una relación con las infecciones virales o alguna condición médica muy detonante que podría servir como un interruptor, pero no la causa directa. Es decir, podría ser algo genético, algo que traes genético y que las infecciones detonan. Se ha asociado mucho en el mundo, donde más se ha encontrado esto, es en la raza judía, las que nací concretamente hablando, ¿no? Y los detonadores pueden ser variables, o sea, es curioso y además, al parecer, se empieza a curar por ahí de los 30, 35 años, de manera espontánea, se va regulando las personas. Hay mucho que investigar al respecto. Yo creo que algo importantísimo en este punto es entender que esto de pronto genera confusión a la hora de hacer un diagnóstico. Y es muy importante ahí que todos tengan como muy claro esto. Hay enfermedades que tardan muchos años en diagnosticarse, justamente porque ¿qué parecería, Ilse? Podría ser depresión, trastornos del sueño, como lo es la apnea, incluso también podría ser entre ansiedad, ¿no? Si conocemos a alguna persona en depresión, pues podemos decir, pues está durmiendo muchísimo tiempo. Sin embargo, la característica que tienen estas personas es que van a dormir durante un periodo bastante largo, que son 18 o 20 horas, y esto puede durar días, semanas, pero en el transcurso que hay entre los periodos, su sistema vuelve al completo funcionamiento. Entonces, esa podría ser una característica. Son personas funcionales. Pero, ¿cómo empieza a aparecer? O sea, ¿notamos que la persona duerme más o es de plano de un día para otro? Se acostó a dormir y ya son las 8 de la noche del día siguiente y no se levantó. O sea, ¿cómo lo empezamos a notar? Pues este síndrome suele ser involuntario. Realmente no hay como algunas señales que podamos captar. Sin embargo, algunos de los pacientes en investigaciones que se han hecho, se ha detectado que tienen cansancio extremo, que tienen dolores de cabeza. Sin embargo, sí puede pasar de un día a otro y puede ser difícil de diagnosticar. Incluso hay unas personas que se los diagnostican mucho tiempo después de que ya pasaron periodos largos. Algo que es importante entender aquí y de lo más complicado es ¿y cómo lo alimentas? Porque hay personas que las despiertan y de verdad es como un desconectarte literalmente, ¿no? Y aunque la persona quisiera, es como cuando se te trepó el muerto, ¿han oído hablar de eso? Sí, ¿no? Sí, hemos tocado el tema. ¿No? Y que sientes que te quieres despertar y que no puedes, pues haz de cuenta, ¿no? Es como si hubiera una desconexión. Lo curioso es que empieza en la adolescencia y se puede retirar solito.
Hay algunos tratamientos paliativos, ¿no? Con el litio, por ejemplo, que se usa mucho para la depresión, pero en realidad no hay una cosa así concreta, certera, que puedan decir, con esto lo vas a curar. Creo que algo que valdría la pena mucho pensar es en la familia, ¿no? Todas las enfermedades raras. Recuerdo una paciente que tenía fatiga crónica. No sé si sepan eso, pero Sí, ajá, yo tuve una fatiga crónica, sí. pues tú sabes, o sea, es Duermo terrible, mucho, sí. porque te sientes cansado, no puedes conectarte con la vida y quieres y no puedes, estás verdaderamente agotado. Y ella me decía, esta es una enfermedad peor que el cáncer, porque el cáncer te lo ven y todo el mundo te entiende, pero a mí me ven que estoy bien, que cuando no tengo la crisis, porque son periodos de crisis, no pasa nada. Bueno, el entorno, de pronto, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, compañeros de si trabajo. no están entendiendo lo que te está pasando, digo, tendemos a ser a veces bien crueles, ¿no? Y también la familia es muy desgastante. Tú imagínate, veía el caso de una mamá que su hija, 15, 16 años, empezó con este problema y la tiene que alimentar con una jeringa porque la chava no se para. No se para a comer. No se para a comer y se hace de la pipí o de la popó en la En cama. la cama, ni al baño se Ni para. al baño se para de lo adormecida que está la muchacha. Entonces, tú imagínate, si fuera un niño chiquitito, pues bueno, pero si tienes 15, 16 o 20 o 30 años, imagínate lo complicado que puede ser para la familia, ¿no? Es una enfermedad que, digo, hay que avisarle a las personas porque el diagnóstico temprano puede ayudar a que haya paliativos. Un paliativo es, no hay cura, pero hago algo que me ayuda a pasarla mejor o no tan peor. Y creo que es importante que lo sepamos. O sea que nosotros dormimos un 4% de la vida, estamos durmiendo, pero ellos están una tercera parte, pero ellos están durmiendo casi el 80%. Casi el Y no 80%. nada más tienen este problema psicológico, sino además que se pierden de muchas situaciones de la vida siendo adolescentes, de la escuela, de sus amistades, de la vida normal. Fíjate, hay algo que se llaman comorbilidades, que es cuando un problema va acompañado de otros problemas, ¿no? Entonces, un joven o una persona que no puede trabajar, la familia, esta mujer que les decía, lavaba, planchaba, hacía el aseo y tiene que cuidar a su hija, no la podía dejar sola, y entonces se vuelve un problema sistémico muy complicado, que además yo abogo siempre porque seamos solidarios, ¿no? Me parece que hoy que el mundo está en una situación de mucho egoísmo, una de las patologías más repetitivas a nivel mundial es el narcisismo. Tendemos a ser bien egoístas todos, ¿no? Creo que el pensar en el otro, el creer en que podemos ayudar al otro, desarrollar procesos de confianza entre unos y otros, es una tarea pendiente a nivel mundial, ¿no? Eso nos haría mejores seres humanos y nos ayudaría a vivir mucho más relajados. Totalmente, y es que sí, muchas veces también, muchas de las enfermedades, y hay estudios de neurociencia, hay estudios de, ya como que digamos también incluido la metafísica, te demuestran que muchas de las enfermedades que tenemos también son como ese no querer afrontar alguna situación dura de nuestra vida, ¿no? Y esta enfermedad justo tiene este tema con el hipotálamo también relacionado, porque el hipotálamo nos regula el sueño, el hambre, la temperatura corporal y demás cosas. Entonces, ¿hay una manera de regular el hipotálamo o es un órgano que no se ha encontrado todavía un tratamiento? En el caso de esta enfermedad, no. No hay nada que tú puedas decir con esto. Hay paliativos, cosas que ayudan un poco, ¿no? Pero en realidad están las investigaciones y hay investigaciones, afortunadamente, a pesar de que es tan pequeñito la población afectada, hay algunas personas que están investigándolo, pero en realidad no hay una cura. Entonces, ante esto, ¿cuál es la alternativa? Hacer red social y de apoyo. Me imagino que también han recurrido dentro de estas investigaciones al uso de estimulantes, la cafeína, la taurina y todos estos, incluso algunos drogas, por llamarlo así, que son las que te dan el subidón, todas las Sí. inas, las que terminan en inas, Sí, ¿no? sí, justo, ¿no? Y el pericazo y demás, pero no está funcionando, nada de eso está funcionando y al contrario, te puede generar como un problema, ¿no? Es bien importante que asistan a un médico. Nunca hagan cosas, porque a veces aquí en México, tómate el tecito de no sé qué, me acuerdo cuando la pandemia, un doctor que recomendaba en redes sociales, hagan gárgaras con sal y el pH va a cambiar. Si no está comprobado científicamente, no hagan nada, vayan con expertos. Hay algo que se llama estudios basados en evidencia. ¿Qué significa esto? Que hay expertos que se han dedicado a investigarlo por años y que han trabajado para dar una solución al problema. Entonces, es muy importante que seamos cuidadosos con eso. Creo que vale la pena mencionar algo. Hace muchos años yo fui uno de los pioneros en el trabajo en SIDA. Cuando el SIDA en los 80 surgió a nivel mundial,
mucha gente estaba muy desinformada. Y entonces imagínense, nada más para prevenir, por favor. Había un hombre que dijo que él curaba el SIDA. Pero adivinen cómo curaba el Qué SIDA. peligroso. No, pues ¿cómo? Tenía que extraer líquido vaginal de las mujeres jóvenes de la familia para hacer un preparado, pero además tenía que quitarlo con la boca, ¿no? Ay, qué Entonces, tontería. No, ya, te hablo- desde ahí ya. Te hablo sabes. de esto porque de pronto cuando estás tan desesperado en una enfermedad que no encuentras y que ya viste un médico y ya viste a otro y ya viste a otro y no acudes a fuentes serias, fidedignas de información, las creencias te pueden llevar a aceptar situaciones de este tipo, ¿no? Evidentemente era un abuso terrible. Nosotros hicimos una denuncia, lo exhibimos. En ese momento no había redes sociales, pero en los medios que había para hacerlo, radio, tele, lo hicimos. Y el llamado es a eso. Cualquier enfermedad extraña, por favor, acudan expertos. Porque no nada más suceden este tipo de abusos, sino que puede llegar a perjudicarte más o empeorar la situación en la que estás pasando. Y una pregunta, ¿se ha determinado que este tipo de enfermedades o trastorno solamente en adolescentes? Inicia en adolescentes y puede continuarse y normalmente se retira alrededor de los 35 años. Recuerden que es muy extraño, hay muy pocos casos en el mundo, entonces se sigue estudiando y habría que ver qué se va encontrando en los próximos años. Salta a mí esta pregunta, porque hace un momentito te mencionaba justo, ¿no? De cómo nosotros también desde la mente programamos muchísimo las enfermedades que padecemos. Y hay una terapia que se utiliza mucho en diferentes condiciones psiquiátricas y psicológicas que se llama la cura de sueño, que ponen a las personas a dormir por un cierto periodo de tiempo para sanar tanto su psiqui como su cuerpo. ¿Tendría alguna relación, o sea, ustedes como expertos, que exista de repente en estas personas que buscan esa desconexión para estar en ese estado de reposo? Pues realmente el sueño es algo que tenemos que hacer como seres humanos, ¿no? Imaginemos un celular que ya se está acabando la batería y si no lo ponemos a cargar, pues no funciona de manera óptima y funcional. Entonces nosotros somos igual, también necesitamos ese descanso, que es un proceso en el que nuestro cuerpo se regenera. Sin embargo, en estas personas, pues no es solamente que tengan sueño, sino que en ese proceso pasan muchísimas más cosas. Por ejemplo, cambios en el comportamiento, también cambios de humor, incluso los cambios en el apetito. Algo curioso es que a ellos les da mucha hambre. Es como, quiero comer, quiero comer. Y justamente esto pasa por la parte del hipocampo, que es aquel control, esa base que nosotros tenemos, que regula el estado de ánimo, que controla nuestra hambre, que controla nuestra temperatura corporal. Entonces, en esta parte del sueño, pues sería, sí, el sueño es algo importante para nosotros, pero aquí lo utilizan de manera diferente. Ok. Cuando ha habido estas curaciones que hablas o que son de un día para otro a la edad de 30 y tantos años, al hacer los estudios, ¿han notado que la persona vuelve a su estado normal como estaba o queda alguna secuela de este comportamiento? ¿Y cuánto dura este periodo de la Bella Durmiente? Es muy variable. Sí hay personas que se logran recuperar y haz de cuenta como si no les hubiera pasado Otra nada. vez normales. Y ahí está Sin pues, secuelas. la pregunta. ¿Qué pasó? fue? ¿De dónde vino? ¿No? ¿Por qué sucedió esto? Lo que planteas del sueño es bien interesante porque es verdad que, y las enfermedades inmunes sobre todo, a veces tienen que ver mucho con lo que es el sistema nervioso. ¿Sí? Hace años también en algunas conferencias para poder entender el proceso de qué es la psicosomatización, no sé si han hablado alguna vez de esto, pero cuando una persona empieza a pensar mucho o a estar como muy preocupada y muy angustiada, tu cuerpo va segregando sustancias. Y entonces yo puedo tener un dolor de cabeza genuino, real, por mi estado de tensión. Si estoy muy agotado, si no he dormido, si no he descansado, me puedo enfermar, ¿sí? Imagínense todas las personas que tenemos un puntito verde, que nos estamos imaginando y que se convierte en un limón. Y luego imaginamos que lo rebanamos y que lo chupamos. Y cuando te lo voy platicando, si te lo voy narrando de una forma muy interesante, vas a salivar. Cierto. Esto generó en tu cerebro sustancias que te hacen tener una reacción física absolutamente real. Entonces, pues va muy conectado con ese tipo de cosas. Puede ser un buen lugar entonces para seguir investigando. Muchísimas supuesto. gracias, Miguel, Ilse. Qué placer tenerlos. Nos vamos a ir a una pausa. Se van a quedar con nosotros ustedes, ¿verdad? Porque la gente debe tener preguntas. De repente usted tiene a alguien muy dormilón en casa y quiere saber si tiene los síntomas o no. Así que se quedan con nosotros.
Claro que sí, con todo gusto, Perfecto, entonces encantados. usted no se despegue porque volvemos con muchísimo más de Una Mañana Estelar.